Vamos grabando la clase. Tenemos participantes. ¿No puede rebotar el link si algunos compañeros lo piden, por favor? ¿Sí? Después pasa el lenguaje, ¿no? Sí, doctora. Les escucho desanimados, jóvenes. Deben estar más bien animados, activos, porque ya mañana es el día D que ustedes pueden saber cuántos van a aprobar la materia, ¿no? Este grupo de historia, yo sé que va a aprobar el 80% o quizás el 100%, ¿no? Historia es lo más fácil, solamente es leer y entenderlo. ¿Sí o no? Sí, profe, a darle con todo mañana. Sí, hay que darlo con todo porque su futuro de ustedes ahorita está, como se dice, ¿en qué? En una balanza, ¿no? Después nos vamos a tomar con lo que aprobamos. Provecho entonces, ¿no? Me avisan dónde nos juntamos para, para festejar lo que aprueban. Ya saben, nos vamos a Jarana. ¿Dónde es eso? No conozco el lugar. Es por el centro. ¿En qué parte en el centro? La verdad que no conozco mucho los lugares de boliches, como se les puede llamar, ¿no? No, vamos a festejar mi cumple. O sea, ya tenemos cumpleaños por ahí, ¿no? ¿Cumpleaños reales o cumpleaños inventados? Me acuerdo cuando estaba en la universidad, nos hacíamos los cumpleaños inventados nosotros, les cuento. ¿No? Es real. Entrando con carnet, ¿no? En la prueba Sí, real. sí. Ah, qué bueno. Estamos con 41 jóvenes, con 41 alumnos. Me imagino que se van Sí. incorporando. Vamos avanzando antes que se nos vaya el tiempo. Y continuamos con la pregunta. ¿Sí, no? Ya. Nos quedamos en la 40, ¿no? Vamos. ¿Quién puede leer la 40? En la antigua Grecia, las ciudades-estados se llamaron A departamentos, B provincias, C polis, D satrapias, E municipios. Polis. 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 Polis, ¿no? Sí. La sociedad griega estaba dividida en tres grandes grupos: A, nobleza, realeza y clero; B, nobleza, realeza y campesinos; C, realeza, trabajadores y esclavos; D, nobleza, pueblos y esclavos; D, campesinos, trabajadores y esclavos. Es la A. Es la inciso La D. C. La Realeza, D. trabajadores y esclavos. La D. La C. La D. Es la D. Inciso D. Sí, la D, la D. ¿Están Ah, sí, sí. seguros? Es la C. La anterior C. clase la licenciada dijo que era realeza, trabajadores y esclavos porque ese... No. Es la D. Nobleza, pueblo y Es la esclavos. C. No, Es es la el C. inciso C, jóvenes. Realeza, trabajadores y esclavos. Les he repetido reiteradas veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? La sociedad griega estaba dividida en tres grandes grupos. Realeza, trabajadores y esclavos, ¿no? La realeza. ¿Quiénes eran los reales? Los de la realeza, ¿no ves? Los del reino. Los que tenían, los que eran adinerados. Y los trabajadores eran los que vivían en la Edad Media. Y los esclavos eran los que eran vendidos, ¿no? A sus amos. ¿Quiénes compraban a los esclavos? La realeza. Ya. Lo que lo vendían los trabajadores.
porque tenían un poquito más de recursos, ¿no? Los trabajadores Eran como comerciantes. Eran eran, comerciantes. eran comerciantes prácticamente y era su trabajo de vender a los esclavos, ¿no? Entonces no se confundan, jóvenes, el inciso C, ¿ya? Y que tampoco puede ser nobleza, pueblo y esclavo, porque pueblo significa todos los seres que viven en ese lugar, ¿verdad? Claro, Se contradice ahí en esa respuesta. sí. Bueno, pues no se enojen. Estamos, estamos todos nerviosos por el examen, así que no se preocupen de eso, jóvenes, ¿no? Ya, vamos Ya. con la 42, por favor, pero ya han despejado la duda, ¿no? Lo Sí, importante, gracias. si hay una contradicción entre ustedes mismos, hay que sacarse la duda, porque a veces uno no puede vivir con esa duda, ¿no? Hasta no buscar la verdad de los hechos, ¿no? Y la verdad y la realidad de los hechos es que ya ahorita nos sacamos la duda del inciso C, cuál sería nuestra respuesta a la pregunta, ¿ya? Sí, gracias. Vamos con la 42, compañeros. La religión de los griegos era monoteísta. Monoteísta, ¿va? Monoteísta natural, inciso B. No hay la ¿Qué B. valor? B natural. La Ah, politeísta y antropoforma es la E. La E. El inciso, aquí en el inciso, nos falta el inciso B, ¿no ve? Era Sí. natural, creo, ¿no? Inciso B, le voy a poner yo. ¿Ya? Era natural. Lo que estamos corrigiendo. ¿Ya? Inciso B, lo que pasa es que estoy con una portátil que no me coloca punto y coma, estoy ahorita, estoy complicándome con esto. Ya, vamos con, ¿cuál sería la respuesta a la 42, jóvenes? la E. Inciso E, politeísta y antropoforma. Inciso E, ¿no? Sí, listo. Ya, perfecto. Vamos con la 43. Las polis más importantes de la Grecia clásica eran A, Esparta y Atenas, B, Esparta y Greta, C, Jonia y Greta, D, Atenas y Greta, E, Atenas y Jonia. E inciso A, Inciso A. Ah, ¿no? Esparta y Atenas. Esparta y Atenas. La 44, jóvenes. La ciudad-estado griega que se desarrolló como una sociedad militar fue A, Tebas, B, Atenas, C, Esparta, D, Greta, E, Pegasae. ¿Cuál sería ahí? Esparta. C, inciso C, Esparta, Esparta. ¿no? Esparta. Vamos con la 45 en el siglo. Vamos. Siglo 6 antes de Cristo. Vamos, ¿quién lee? El 45. En el siglo 6 antes de Cristo, Salomón proclamó una constitución en inciso A, Tebas, inciso B, Atenas, inciso C, Esparta, inciso D, Creta, inciso E, Pegasae. Es Solón, no Atenas. Salomón. B. En Inciso Atenas. B. ¿Están seguros, jóvenes? Sí, Inciso B. ¿Qué inciso Inciso es? B. es en B. Atenas. En En B. Atenas. En Atenas. Inciso B, Atenas, ¿no? Ujú. Sí, listo. ¿Ya? Vamos con la 46, jóvenes. Las guerras que enfrentaron a los griegos y los persas se le conoce como, inciso A, guerras médicas, inciso B, guerras mundiales, inciso C, guerras de los 100 años, inciso D, guerra de la independencia, inciso E, guerras espaciales. Inciso A, Guerras guerra. médicas. La guerra médica. Inciso Guerra A, médica. ¿no? Guerra médica. Vamos con la 47. Durante las guerras médicas, Darío era el rey de A, Imperio Romano, B, Imperio Ruso, Imperio Persa, D, Imperio Chino, E, Egipto. Imperio persa. Imperio persa. Inciso Imperio C, persa. ¿no? Imperio persa. Vamos El con rey persa venció a los griegos en las Termópilas. Fue A, Justiniano, B, Darío, C, Jerjes,
D. Hammurabi, E. Filipo. ¿Qué inciso sería? Inciso D. Darío, Hammurabi. inciso B. Darío, ¿no? Inciso B. Darío. Ujú. Inciso Darío. B. Darío, D. porque lleva acento. Fue gobernante de Atenas y mandó a construir el Partenón. A. Filipo II, B. Pericles, C. Alejandro Magno de Dragón, E. Solón. Pericles, Pericles. inciso B. Inciso B, ¿no? Sí. Ya, vamos con el que sigue. Los atenienses y los... ay, se pasó, profe. Ok. Los atenienses y los espartanos se enfrentaron en las guerras médicas, la guerra de Peloponeso, C, la guerra de los 100 años, D, la guerra mundial, E, la guerra de los 30 años. La La guerra, guerra de los 100 años. Inciso B. ¿cómo? Inciso B. Dijo que la Peloponeso. guerra de los 100 años, La guerra de Peloponeso. ¿Quién fue ese? Peloponeso. inciso B, compañera, inciso B, la guerra de Peloponeso, ¿no? Ya se quedó. Disculpe, Alicia. Ya se quedó. ¿Cómo? ¿La guerra de los 100 años fue entre Inglaterra y Francia o entre quién? No recuerdo bien, disculpe. Inglaterra y Inglaterra Francia. y Francia. Está bien. Muchas confundí. gracias. Es tan Ya, rápido, los- tan rápido en la historia, con historia ustedes, ¿no? Bien jóvenes. Vamos con la pregunta 51, ¿no? Fue rey de Macedonia y desde allí dominó toda Grecia. A. Filipo II, Alejandro Magno. Pericles, C. Alejandro Magno, D. Dragón, E. Solón. Paciencia, pues, Dracón. compañero. Alejandro Magno. Inciso Alejandro C. Magno. Dejemos terminar que lea la pregunta la compañera con la respuesta, compañeros, porque hay algunos compañeros que están tomando nota, ¿sí? No nos adelantemos, seamos, como dijimos, permisivos. Vamos con la 53, por favor. Alejandro Magno fue educado por el filósofo, inciso A, Sócrates, inciso B, Platón, inciso C, Aristóteles, inciso D, San Agustín, inciso E, Santo Tomás de Aquino. ¿Quién fue ahí? Para Aristóteles. Inciso C. Aristóteles. Inciso C, ¿no? Aristóteles, ¿no? Número dice. 54. Vamos a la Los 54. mayores aportes de la cultura. Cultura que llega a la humanidad son A, el concepto de belleza, B, el concepto de héroe, C, la filosofía, D, el concepto de polis, E, todas las Todas las anteriores. anteriores. Todas las anteriores. Los anteriores, ¿no? 50. Ujú. Los filósofos más representativos de Grecia fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau, B, Kant, Hegel y Leibniz, C, Sócrates, Platón y Aristóteles, D, Seneca y Cicerón, E, Santo Tomás y San Agustín. Inciso C. Inciso C. Sócrates, Platón y Sócrates, Aristóteles. Platón y Aristóteles. Sócrates, ¿no? Sócrates. Sí. Inciso C, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Los tres grandes Conocidos. filósofos. Con las 56, compañeros. Tales y Tales Mileto ahora desarrollaron en Grecia A, la medicina, B, el teatro, C, la matemática, D, la historia, E, la cultura. La matemática. La Sí. matemática. Inciso C, ¿no? La matemática. Sí. Hipócrates fue un sabio griego que se dedicó fundamentalmente a la poesía, B, medicina, teatro, historia, comedia. B. La medicina. Medicina. Medicina, ¿no? Inciso C, inciso B, perdón. Inciso B. Con las 58, vamos, por favor. Escribió la Escribió Ilíada, la Ilíada. Tales de Mileto, Sócrates, Heródoto, Hipócrates. Homero. Inciso C. Homero.
Repito. 59, listo. Japón, América. Creo que fue en Grecia. Grecia. Un minutito, jóvenes, un minutito. Sí, normalicen. Mil disculpas, estaba escuchando un mensaje importante de un cliente. Ya, continuemos, por favor. Nos quedamos en la pregunta 59. 59, ¿no? Sí. Ya. Dice que la tragedia y la comedia fueron desarrolladas en A, Grecia, B, China, C, India, D, Japón, E, América. Inciso A. Grecia. Inciso A. Ah, ¿no? Grecia. Inciso A. Ya. La República es la obra del filósofo griego A, Sócrates, B, Platón, C, Aristóteles, D, Tales, E, Pitágoras. Por Platón. Fue el inciso B, que es Platón, ¿no? Sí, Platón. Con la 61, Según, compañero. según la tradición, los fundadores de Roma fueron A, Magmaoglo y Manco Cápac, B, Rómulo y Remo, C, Numitor y Amulio, D, Numitor y Remo, E, Amulio y Rómulo. El Rómulo y inciso Remo. Rómulo y y Remo, Remo. ¿no? Rómulo y Remo. Con la 62, por favor. Los periodos en que se divide la historia de Roma son A, monarquía e imperio, B, monarquía, república e imperio, C, imperio, monarquía y república, D, república, monarquía e imperio, E, república e imperio. Inciso B, monarquía, república, imperio. Inciso B. B. B, ¿no? Inciso B. B. Monarquía, república e imperio, ¿no? La república de Roma fue implantada por A, los esclavos, B, los plebeyos, C, los patricios, D, los emperadores, E, los cesares. Fue por los patricios. Por los patricios. Por los patricios fueron implantados. ¿Qué respuesta era? ¿Qué Inciso C, Inciso los patricios. C, ¿no? Los patricios. ¿Ya? Los grupos sociales que conformaban la sociedad romana fueron A, amos y plebeyos, B, patricios, plebeyos y esclavos, C, esclavos y plebeyos, D, patricios y esclavos, E, patricios y plebeyos. Inciso B, patricios, plebeyos y esclavos. Inciso B, ¿no? Patricios, plebeyos y esclavos. Sí. Los romanos dividieron el derecho en público-privado, B, público y religioso, C, público, privado y de gentes, D, público e internacional, E, privado e internacional. Inciso C, público, privado y de gente. Público, privado y gente, ¿no? Sí. La 66, por favor. Las guerras entre los romanos y los cartagineses se llamaron A, guerras médicas, B, guerras púnicas, C, guerras civiles, D, guerra de independencia, E, guerras mundiales. ¿Qué guerra púnica? Guerra púnica. Únicas. Inciso B. Púnicas, ¿no? Las guerras púnicas. ¿Ya? 67.
El general cartaginés que intentó dominar Roma en la Segunda Guerra Púnica fue Napoleón, Aníbal, Pompeyo, Julio César, Marco Antonio. Aníbal. Aníbal. B. Inciso B, ¿no? Aníbal. Y 8. El general romano que dominó las Galias fue A. Casio, B. Adriano, C. Julio César, D. Cayo, E. Octavio. Julio César. Inciso Julio C. César. Julio César. Inciso C, ¿no? Julio Julio César. César. Se nombró como dictador perpetuo y dominó Roma fue A. Casio, B. Adriano, C. Julio César, D. Cayo, E. Octavio. Julio César. Julio César. Julio César. Inciso C, ¿no? Julio César. Sí. Marco Antonio se casó con la reina de Egipto llamada A. Nefertiti, B. Cleopatra, C. Isis, D. Diana, E. Sara. Se casó con Nefertiti. Cleopatra. Cleopatra. Inciso B, ¿no? Con Cleopatra. Con Cleopatra. Vamos con la 71, por favor. La 71, compañeros, ¿alguien puede ayudarle? Durante la República, los órganos de gobierno de Roma fueron, inciso A, la asamblea centurial, B, 2 cónsules, C, el Senado, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. ¿Qué sería ahí? Todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿no? Al convertirse Roma en un imperio, fue su primer emperador, inciso A, Rómulo, B, Remo, C, Augusto, E, Eneas, E, París. París. Augusto. C. Inciso Augusto. Inciso C, ¿no? Augusto. Sí, Augusto. La 73, por favor. El imperio romano se dividió en Oriente y Occidente bajo un solo emperador. Inciso A, Diocleciano, B, Domiciano, C, Teodosio, D, Constantino, E, Adriano. ¿Cuál sería ahí? Diocleciano. Inciso A. Inciso A. ¿Sí? Teodosio Teodosio. dividió. Diocleciano tan solo dividió la administración. Teodosio lo dividió definitivamente. Teodosio lo honorario y arca. ¿Están seguros? Es Diocleciano. En el libro está Diocleciano. Y que Teodosio lo repartió para su hijo. Pero Diocleciano. quien lo dividió fue Diocleciano. Correcto. Quien dividió fue Diocleciano. ¿Ya? No, se están confundiendo aquí. ¿No? ¿Están tomando apunte de lo que se está corrigiendo? Sí, licenciado. Vamos con la Vamos, 74, por favor. Teodosio dividió el imperio romano entre sus hijos, inciso A, Rómulo y Remo, B, Claudio y Nerón, C, Julio César y Marco Antonio, D, Adriano y Octavio, E, Honorio y Arcadio. Inciso E. Honorio y Arcadio. Honorio y Arcadio. Inciso E, ¿no? Sería Honorio y Arcadio, ¿no? La Eneida, poema épico sobre la grandeza de Roma, fue escrito por, inciso A, Homero, B, Virgilio, C, Pitágoras, D, Tales de Mileto, inciso E, Platón. Inciso A. Por Virgilio. Virgilio. Inciso B. Inciso B por Virgilio. Inciso B, ¿no? Sería Virgilio. Vamos con la 76. El edicto de Milán que daba libertad al cristianismo en Roma fue proclamado por, inciso A, Teodosio, B, Constantino, C, Adriano, D, Nerón, E, Diocleciano. Nerón. Por Constantino. Inciso B. Inciso B, ¿no? Constantino. Vamos con la... El cristianismo como religión oficial del imperio fue decretado por el emperador, inciso A, Teodosio, B, Constantino,
C. Adriano, D. Nerón, E. Diocleciano. Por Constantino. Teodosio. 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 B. Fue Constantino. Fue Teodosio el que proclamó la religión oficial del imperio, como el Sí, cristianismo. inciso A, Teodosio. Sería el inciso A. No, a Sí, ver. es Teodosio. El edicto de Milán que daba libertad al cristianismo en Roma fue proclamado por Constantino fue el que dio B, la libertad de culto. Constantino, inciso C, Adriano, inciso D, Nerón, inciso E, Diocleciano, ¿no? Entonces la respuesta nos daría ser aquí prácticamente Teodosio. Constantino, inciso B. Sí. ¿no? Estudien. No, es Teodosio. Es Teodosio, no sé. En el libro está que es Teodosio. Teodosio es el que implantó en el Imperio Romano. como Acá una dice religión. Constantino fue el que no. promulgó el Idán, o sea, que dio la libertad de culto, pero Teodosio fue el que decretó el cristianismo como religión oficial. La Licen está leyendo la pregunta 76 y están respondiendo a la 77, por eso están en contradicciones. Si estamos con la 76, Ya estamos Es que en la Ay, pantalla no. se ve la 77, Ay, doctora. disculpa, Lice. Sí, se ve la 77. Doctora, es que en la pantalla está la pregunta 77, creo que ahí es la confusión. Sí, correcto. Ya no vamos a pelear. Daria se cambió la respuesta entonces. Con la Ya compañera no que está muere. más atenta que ustedes, ¿ya? Vamos ahora con la 78, ¿no? Ya se quedaron. ¿La 77 cuál es en total? Disculpe, licenciada. Teodosio. Teodosio. ¿No? La 77. ¿Ya? Y aquí en la 76 estamos con Constantino. Constantino. ¿Ya? Vamos con la 78, por favor. El escritor y político romano que su obra de República explica el derecho natural es, inciso A, Polibio, B, Heródoto, C, Virgilio, D, Cicerón, E, Sócrates. Cicerón, inciso D. Cicerón, inciso D. Inciso D. D. Ya. Vamos con la siguiente. Jóvenes. El derecho de gente en Roma establecía, inciso A, la propiedad de la tierra, inciso B, la esclavitud, inciso C, el derecho internacional, inciso D, el derecho privado, inciso E, el derecho comercial. Inciso C, Derecho el derecho Internacional. Inciso C. C, ¿no? Derecho internacional. Vamos a la 80, por favor. Los principios del cristianismo son, inciso A, hay un solo Dios, y B, el Dios, hay tres personas. Jesús es Dios hecho hombre. D, Jesús resucitó entre los muertos. E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las Anteriores, ¿no? Todas las anteriores. Obvio, Bobis. Ya. Vamos con la 81, por favor. La máxima autoridad, ¿cómo? Perdón. 81. 81, ¿no? Nos toca. Sí. La máxima autoridad de la Iglesia Católica que se encuentra en Roma, dice ahí, es el patriarca, el papa, el emperador de Roma, el obispo de Jerusalén, Nerón. El Papa. El Papa, ¿no? Actualmente es el Papa. Ya. Y la 82. El libro sagrado del cristianismo es, inciso A, la Biblia, B, los Vedas, C, el Popol Vuh, D, el Corán, E, el Tripitaka. Es la Biblia. La Biblia. La Biblia dice. ¿No? Inciso A sería la Biblia. Inciso la 83, por favor. Los apóstoles Pedro y Pablo fueron ejecutados por órdenes del emperador, inciso A, Julio César, B, Octavio, C, Nerón, D, Augusto,
E. Adriano. Inciso C, Nerón. Ahí sería el Inciso C, Nerón. C. inciso C, que es Nerón, ¿no? Nerón. Sí. Ya. La caída del Imperio Romano de Occidente se debió a la invasión de, inciso A, los chinos, B, los griegos, C, los bárbaros, D, los fenicios, E, los persas. Inciso C, los bárbaros. Inciso C, los Sí, los bárbaros. Claro, de élite. El emperador Constantino trasladó la capital del Imperio de Roma a, inciso A, Galías, B, Bizancio, C, Aquitania, D, Lusitania, E, Hispania. Inciso B, Bizancio. Bizancio. B, ¿no? Bizancio. Bizancio. La caída del Imperio de Roma de Occidente en 476 da inicio a la edad, inciso A, antigua, B, media, C, moderna, D, contemporánea, E, nuclear. Media. Inciso B, media. Media. Inciso B, media, ¿no? La 87, por favor. El emperador bizantino alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de Constantino, Justiniano, inciso C, Nerón, inciso D, Julio César, inciso E, Cleopatra. ¿Qué sería ahí? Inciso A, Constantino. Constantino. Inciso A, Constantino. Inciso A, Constantino, ¿no? Vamos con el Y 88. La Iglesia del Imperio Romano de Oriente tenía como jefe espiritual al, inciso A, Papa en Roma, B, Patriarca de Constantinopla, C, Obispo de Moscú, D, Patriarca de Damasco, E, Patriarca de Egipto. El B, patriarca de Inciso Constantinopla. B. Patriarca y Constantinopla, ¿no? La Edad Media abarca desde el inciso A, la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la toma de Constantinopla. Inciso B, el descubrimiento de América hasta la caída del muro de Berlín. Inciso C, la caída del muro de Berlín hasta la guerra del Golfo. Inciso D, el nacimiento de Cristo hasta la caída del Imperio Romano. Inciso C, el nacimiento de Cristo, la aparición de la Escritura hasta el descubrimiento del fuego. Inciso A, la caída del Imperio Sí, Romano de Occidente. inciso A. Inciso A, Inciso ¿no? A. La caída del imperio. Para su estudio, la Edad Media se ha dividido en etapas. Inciso A, prehistoria e historia. B, paleozoico. C, alta Edad Media y baja Edad Media. Inciso D, paleolítico y neolítico. E, edad de piedra y edad de los metales. Inciso C. Inciso C, alta edad Inciso media C. y baja edad media. Inciso La organización social. C, ¿no? Sí. Ya, continuemos. La organización sociopolítica y económica de la Edad Media se la denomina, inciso A, capitalismo, B, comunismo, C, feudalismo, D, marxismo, E, liberalismo. La C. Feudalismo. Feudalismo. Inciso ¿no? C. Inciso- Feudalismo. Inciso C, ¿no? Sí. La base de la economía feudal se concentraba en, inciso A, la industria, B, el comercio, C, las fábricas, D, la tierra y la agricultura, E, las nuevas tecnologías. D, La la tierra. tierra, agricultura. La tierra y la agricultura, ¿no? Inciso D. Los estilos dominantes de la Edad Media fueron, inciso A, románico y barroco, B, gótico románico, C, renacimiento e ilustración, D, barroco y rococó, E, clásico y renacentista. Inciso, Romántico y gótico. Romántico y gótico. B. Romántico. inciso B, ¿no? Gótico y romántico, ¿no? Sí. En el Sí. año 800, Carlos Magno fue proclamado el emperador del imperio, inciso A, romano de Oriente, B, romano de Occidente, C, carolingio, D, Sacro Imperio Romano Germánico, E, romano. Inciso C, carolingio. Inciso, Sí. ¿estás seguro? Sí, carolingio. Sí, dicen Carolingio, carolingio. ¿no? Sí. Segurísimo, segurísimo.
Ya estoy jugando con sus sentimientos de ustedes jóvenes. Me hicieron enojar hoy día, pero no puedo con mi carácter. Vamos con la que sigue, por favor. El Imperio Carolingio fue instaurado por inciso A, Alejandro Magno, B, Pedro el Grande, C, Carlos Magno, D, Carlos IV, E, Carlos V. Alejandro Con Alejandro Magno. Alejandro Magno, ¿no? Inciso A. Se van a pelear ya por contestar. Así se van a pelear mañana por contestar su examen. Quiero Ojalá. saber su nota, por favor. Más bien se tarda, De mira. 40. Ya, vamos con la No podemos siguiente. ayudar. Por lo menos llegamos a 100. En Sí. un minuto más nos queda. Se corta, ¿qué se llama? Zoom. Y nos vemos el día sábado con los dos grupos que tienen que exponer. ¿Ya, jóvenes? Licenciada, una Bastante pregunta. ¿Hasta dónde va a ser el examen? ¿Hasta qué preguntan? No estuve en esa clase, disculpar. 294. Muchas gracias. Amanece estudiando. Bueno, vamos con la última que queda, jóvenes. El Imperio Carolingio se dividió después del Tratado de inciso A, Versalles, B, París, C, Verdún, D, San Ildefonso, E, Tordesillas. Inciso C, Verdún. Verdún. El Imperio Carolingio se dividió en tres partes que actualmente son inciso A, Alemania, Francia, Italia, B, Alemania, Francia y España, C, Francia, España y Portugal, D, Francia, Italia, España, Italia, España y Portugal. Alemania, Inciso A. Francia. Inciso A, ¿no? Que es Alemania, Francia e Italia. Durante los siglos 9 y 10 invadieron Europa los inciso A, normandos, B, sarracenos o musulmanes, C, húngaros o magiares, inciso D, eslavos, inciso E, todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores, ¿no? 99. Durante el feudalismo, los siervos trabajaban las tierras de los, inciso A, amos, B, señores feudales, C, patrones, D, gerentes, E, ejecutivos. B, señores feudales. B, ¿no? Señores feudales, ¿no? La doctrina de Mahoma se encuentra en inciso A, la Biblia, B, los Vedas, C, el Popol Vuh, D, el Corán, E, el Nuevo Testamento.